nos siguen a través de las redes sociales, a través de JA Multimedia Streaming. Hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes un tema bastante interesante que se refiere precisamente a las enfermedades respiratorias. Para ello hemos invitado a una persona experta en esta materia, que él pues nace en México, Distrito Federal, hace sus estudios en la UNAM, tiene la especialidad de pediatría en el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Desde luego que se encuentra certificado, es un médico certificado y que ha tenido varios cargos, carteras y responsabilidades. Ha sido coordinador, jefe de enseñanza, subjefe de enseñanza, responsable también de investigación en el Centro de Estudios y Servicios de Salud. Ha sido asesor e integrante del Comité Editorial de la página Respirar. Ha sido ex investigador del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, COVECIT. Ha sido expresidente también del Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría. Ha tenido la coordinación en la zona centro de la Academia Mexicana, jurado calificador, ha sido fundador y director general de Médicos Unidos, del que actualmente en él se encuentra. Pero además, nuestro invitado de hoy ha tenido múltiples reconocimientos, múltiples premios. Uno de ellos ha sido el premio CIPAM, Mejor Profesor Conferencista Internacional, y ha tenido segundo lugar también en trabajos de investigación, en simposios, en concursos de investigación, y ha tenido la distinción académica Amapola Adelgras en la Academia Mexicana de Pediatría. No solo eso, él cuenta con muchos cursos, conferencias, simposios que ha dado a nivel regional, nacional e internacional, así como también tiene muchas publicaciones de grandes trabajos que ha hecho de investigación. Pero además, nuestro invitado también habla el inglés, habla el italiano, una persona muy preparada, pertenece a varias asociaciones de las cuales también ha sido no solo socio, sino ha sido también fundador de algunas de ellas. Ha sido docente, ha estado en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Medicina, ha sido jefe de enseñanza, subjefe en hospitales como el Regional de Cosamaloapan, la Cruz Roja Mexicana. Y podríamos seguir hablando de su currículum vital, que es bastante extenso. Pero hoy queremos darle la bienvenida al doctor, que hoy nos hablará de este tema interesante, de las enfermedades más frecuentes de vías respiratorias. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Doctor, bienvenido. Muy amable, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Gregoria Herrera, por la invitación. Ahora que estaba leyendo algunas de las cosas que hice, se da uno cuenta que el tiempo pasa. Así es. Y como pasa el tiempo, también pasan muchas cosas en la vida, y ya la medicina, como yo la entendía hace 50 años, al momento actual, pues es totalmente diferente. Las enfermedades, la vida común son diferentes. Ya no podemos vivir como en la década de los 50, que los niños tomaban agua directamente de la llave o de la manguera, que podían jugar en las calles sin ningún problema, que cualquier adulto podía corregirlos. Estamos viviendo un mundo totalmente diferente, y posiblemente ahora los temas más inquietantes de ese tipo o esa forma de vivir es: nos estamos acabando el mundo. La contaminación está tremenda, el cambio climático, que trae una serie de cambios que no habíamos visto en décadas o que no habíamos visto, las amenazas de enfermedades desconocidas como el COVID,
Y ahora con todo esto, y que además somos sobrevivientes, en mi generación somos sobrevivientes a la viruela, al sarampión, a la tosferina, a la difteria, enfermedades que actualmente ni siquiera las conocen los médicos jóvenes. Entonces, ¿y qué va a pasar? Somos sobrevivientes también del COVID-19. Y el COVID-19 trajo una revolución económica, social, cultural, científica y médica, por supuesto, de gran conocimiento, grandes limitaciones y una gran vulnerabilidad. Entonces, con esta lección que nos dio el COVID-19, tenemos que pensar que ya no podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, porque eso ya pertenece a la historia. La vida tiene que cambiar y ahora, ¿cómo vamos a enfrentar los nuevos retos post-COVID, verdad? No solamente las enfermedades respiratorias, sino enfermedades que no teníamos conciencia que existían. El aumento de la delincuencia, la prostitución, las drogadicciones, las indecisiones sexuales, el convertimiento político, social, etcétera. Todo eso es parte de la salud biopsicosocial y que tiene repercusiones definitivamente en nuestra salud. Ya no tenemos las mamás de 24 horas que podían criar a 7 o 8 hijos. Ahora las mamás, los papás tienen un proyecto de vida, un plan de vida, y la vida de esos niños no es que sea peor o mejor, sino es diferente, y tenemos que entender eso para crear un nuevo concepto de cómo mejorar la expectativa de vida y la calidad de vida. Los padecimientos respiratorios es la primera causa de muerte en niños, de las primeras 5 causas de muerte en el adulto, y el otoño-invierno pues es la temporada en la que se incrementan de manera importante. Sin embargo, doctor, hay de estas enfermedades respiratorias no solo se presentan en la etapa invernal, sino se presentan durante todo el año. Al menos hay personas que dicen es pleno mayo y sin embargo yo estoy estornudando, estoy teniendo una gripe, y entonces estamos hablando también de una enfermedad respiratoria. O porque tenemos, como en este momento aquí en Veracruz, estamos cruzando con nortes bastante intensos, bastante fuertes, en donde el aire está llevándonos el polen, el polvo, y todo esto también va a provocar problemas respiratorios. ¿Qué nos puede hablar sobre esto, doctor? Sí, por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos, me di cuenta, yo dije, qué barbaridad, aquí la gente se ha de morir muy fácilmente porque los inviernos caen nevadas, las temperaturas son por debajo de 5 grados bajo cero, etcétera. Pues no. Se enferman y mueren más personas en lo que es México y Centroamérica. ¿Qué es lo que pasa? Es una cuestión cultural. Porque la gente se prepara culturalmente a que va a venir una etapa de invierno. Lo voy a explicar de otra manera más fácil. Doctor, lo interrumpo. ¿Y será que también se prepara mentalmente para enfermarse? Porque ahora se está hablando mucho de que las emociones tienen que ver en los problemas respiratorios también. ¿Usted qué piensa? Sí, definitivamente. Tienen que ver que nosotros alteramos nuestra respiración con las emociones. Pero en el caso de los niños de 0 a 5 años, que son los que más sufren este tipo de enfermedades, ¿es también válido para ellos? Sí, porque no es lo mismo un niño que tiene garantizados los derechos infantiles de recibir alimentación, un trato digno y cariño o amor, ¿verdad? Hay niños que están en desventaja en esas condiciones. Y luego cuando hablamos de niños tendríamos que clasificar cómo fue el embarazo de esa mamá, cómo fue el nacimiento, cómo se calificó al nacimiento, y luego viene la etapa postnatal. Por ejemplo, no es lo mismo ser hijo de una mamá drogadicta, de una mamá previamente enferma con obesidad, cuadro metabólico, asmática o con otro tipo de enfermedades, a tener una mamá de entre 18 y 25 años totalmente sana, deportista, atlética, y que de repente decide tener un bebé. Y luego si hablamos de la etapa perinatal, también hace gran diferencia porque tiene repercusiones específicamente en la respiración. Por ejemplo, ¿cuánto tuvo de peso?
cómo fue su nacimiento, cómo fue calificado y manejado las primeras 4 horas. Esas son muy importantes porque incluso en sanatorios particulares tienen por costumbre que nace un recién nacido sin ningún riesgo de término, una mamá joven, su primer embarazo, y una vez que nace lo meten a bañar, que está prohibido. Eso va a cambiar la fisiología pulmonar, simplemente eso. ¿Por qué? Porque trae una serie de riesgos que no debería de haber tenido. Y hay mediadores bioquímicos que están garantizando que los alvéolos se abran y que no se colapsen y que se modifique esa aireación de una etapa en que no estaban en uso y que ahora tienen que garantizar la dotación de oxígeno necesario. Un recién nacido de término normal, con Apgar normal, con peso normal, las primeras 8 horas va a tener que estar luchando con una etapa hipóxica. Sí. Entonces, esa etapa, que es muy importante, va a depender cómo son los cuidados de ese niño. Por un lado, las características del niño. Por otro lado, las condiciones del embarazo y nacimiento. Y por otro lado, las condiciones en las que se desenvuelve en su hábitat. No es lo mismo nacer aquí, en un área subtropical, que nacer en el Ártico o nacer en el Ecuador, etc. Los cuidados, el manejo es totalmente diferente de acuerdo a las condiciones de esa persona. Y sin embargo, existen patrones genéticos que van a garantizar que la gente sobreviva si no es demasiado la agresión o las malas costumbres. Sí, sí, sí. Es que el medio ambiente tiene mucho que ver, o sea que las primeras horas es sumamente importante el cuidado que se tenga sobre los bebés, los niños que acaban de nacer. Para toda la vida. Para toda la vida. Sí. O sea, ¿cuántas horas tienen que ser? ¿Para bañarse? Sí, para bañarse, para cuidarlo. Las primeras 12 horas. Las primeras 12 horas. Las primeras 12 horas es una transición muy importante. Pero el periodo hebdomadario, como se llama, que son los primeros 7 días, se tienen que garantizar las 3 cosas fundamentales de la calidad de vida y que van a determinar el futuro de cualquier persona. 1, respirar, o sea, el que no respira se muere. Y luego está el que medio respira o mal respira. Comer, el que no come se muere. Pero luego está el que medio come o mal come. Sí, y por último, moverse, que ahí tenemos un problema muy serio aquí en la región del sureste de México, porque ahora ya un poco menos, pero antiguamente el niño era como un juguete, lo envolvían en una serie de cosas, estaba totalmente inmóvil y nadie lo podía tocar y no lo podía ni enderezar siquiera porque decían que se le caía la mollera, ¿verdad? Entonces ahora hemos aprendido que eso es inadecuado y que mientras más se mueva es mejor para su funcionamiento tanto digestivo como respiratorio y su estimulación neuronal para que tenga un mejor desarrollo, no solamente crecimiento. Por lo tanto, debe de tener también un ambiente en casa adecuado para que pueda hacer esos movimientos, porque por ejemplo ahorita que estamos en época de invierno todavía, que todavía tenemos frío, pues no puede estar tampoco descubierto mucho tiempo, pero sí hay que tener el cuidado de que el ambiente sea adecuado para él, que tenga una buena temperatura. Sí, tengo que aclarar una cosa porque me parece justo para la audiencia que puede criticar lo que estoy diciendo y tendría razón porque también comprendemos que la naturaleza ha dotado de recursos cuando las cosas son adversas. Y esto lo digo porque hubo un estudio muy interesante acerca de quiénes eran los niños que más se infectaban. Al que le tenían mucho cuidado, esterilizaban todo, desinfectaban todo y todo se lo daban estéril, o aquel que no hacía ningún procedimiento de limpieza. Y vieron que le iba mejor al niño que no se exagerara en la limpieza, ni en la esterilización, ni nada. Porque necesitamos de un estímulo para poder responder ante ese estímulo, formando defensas, creando nuestra propia microbiota, explotando al máximo nuestras cualidades y condiciones de respuesta natural.
Entonces, sí, eso sería lo ideal, pero también hay patrones que no son ideales y de todas maneras va a depender de la carga genética que tenga ese niño, de las condiciones perinatales, ¿verdad?, que tenga para sobreponerse. Así es. O sea que aquí entra la tríada, ¿no? Sí. Entra la tríada del medio ambiente, el agente y el huésped. Claro. O sea que debe de haber un equilibrio total para que pueda también haber equilibrio en el ser humano. Eso es muy importante porque a veces las personas o los médicos se culpan a sí mismos o los culpan, ¿verdad?, de que ciertas cosas no evolucionen o no vayan en el camino que se espera o que esperan. Pero no depende la mayoría de las veces ni del médico ni de los padres. Ahorita depende del ser humano, de su cuerpo, ¿no? Del estímulo y la respuesta con lo que tenga de carga genética. Sí, y el medio ambiente, desde luego, que tiene que ver. Bien, entonces, dentro de las patologías o enfermedades respiratorias que más se presentan en el año, ¿cuáles serían, doctor? Bueno, durante todo el año hay que tomar en cuenta que los niños atópicos, que es de lo más frecuente, la atopia es la hipersensibilidad tipo 1, conocida como alergia. Las enfermedades atópicas, no importa la época del año, claro que se incrementan más dependiendo de los estímulos en cada temporada. Pero el niño atópico sigue una marcha. ¿Y cómo es eso? Hablando de los problemas respiratorios, los puede tener presentes desde el nacimiento. De hecho, el niño atópico tiene como característica, en algunos porcentajes muy elevados, que se le cae el ombligo tardíamente. Tardíamente es más de 2 semanas. Ese solo dato nos da una información de que tiene un proceso inflamatorio exagerado. Y secundariamente va a traer algo que también es muy común, que a los niños se les tapa la nariz, sobre todo en las noches. Eso es la alteración posiblemente más frecuente a nivel mundial, independientemente de la temporada, independientemente de las características ambientales o del niño. La constipación o la tapazón de las narinas o los hoyos de la nariz o los conductos nasales se tapa generalmente en la noche por los estímulos que tienen, que es una respuesta de esa persona que tiene atopia. ¿Y cuáles son las más importantes? Pues todas aquellas que no son naturales, como que los perfumes, los talcos, algunos detergentes, algunas fibras de la ropa. Pues los peluches en la cuna, por ejemplo, los animales que están cerca de ellos. Sí. Todo eso tiene que tomarlo en cuenta una madre. Y debo de aclarar que lo que más favorece esa situación es no recibir el seno materno. El seno materno es la alimentación ideal, natural, adecuada, la óptima que debería de recibir un recién nacido. Entonces, ese posiblemente sea un cuadro o el cuadro respiratorio más importante. ¿Y por qué es importante? No solamente porque va a producir rinitis o infección secundariamente bacteriana, sino que tomamos en cuenta que los niños los primeros 5 años de vida tienen 5,000 cuadros virales. 5,000 cuadros virales en los primeros 5 años de vida. Quiere decir que la inmensa mayoría de ellos ni siquiera nos vamos a enterar, ¿no? Nos vamos a enterar cuando el niño tenga tos, cuando tenga fiebre, cuando se decaiga, pero de ahí en fuera ni siquiera nos vamos a enterar. Y es muy importante porque ¿quién de nosotros como mexicanos no nos hemos enfermado de gripe? Ahora que entró la vacuna contra el COVID, que se usa como vector el adenovirus, pues todo el mundo tenía reacciones. ¿Por qué? Pues tenemos anticuerpos de adenovirus de toda nuestra vida. Es diferente con otro tipo de personas que no ha estado en contacto con los adenovirus. Entonces, tiene sus asegúnes. Esa para mí sería la causa más frecuente de enfermedad respiratoria, porque va a producir una serie de cuadros clínicos o diagnósticos secundarios nada más por no respirar bien por la nariz. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la rinitis, la rinofaringitis, la sinusitis, la pansinusitis, algo que es muy común sobre todo en épocas desde agosto, septiembre hasta ahorita, que es el croup. El croup se puede dividir, que es ponerse ronco o toser como foca, como perro, ¿verdad? Hasta quedarse mudo totalmente, porque es parte de la inflamación de la tráquea y la glotis,
y entonces da esos síntomas. Y generalmente, ¿por qué se producen? Primero, porque hay una susceptibilidad de la persona. Segundo, porque está respirando por la boca. Si hubiese respirado por la nariz filtra, calienta y humedece la respiración. Entonces es un filtro natural para evitar que se esté irritando una mucosa que normalmente no tolera esas situaciones. Y por último, ahora se ha visto de un virus que ya se le está dando la importancia que tiene, que es el virus sincicial respiratorio, que generalmente en temporadas de final del verano hasta el inicio de la primavera incrementan los casos de bronquiolitis. La bronquiolitis es una neumonía intersticial, pero también puede ser un debut o una primera crisis asmática. Es prácticamente imposible de diagnosticar o hacer el diagnóstico diferencial. Claro que la evolución o los antecedentes o a veces una prueba terapéutica nos puede afinar el diagnóstico sin que sea totalmente concluyente. Sí, así es, doctor. Estamos mencionando acerca de que en las vías respiratorias pues vamos a empezar con problemas desde la nariz que da la sinusitis. Aquí es importante mencionarles también a qué edad se presenta la sinusitis en los niños, porque tiene una edad, tiene Sí, y va muy en relación con el desarrollo natural de las cavidades que tenemos en la respiración nasal. Hay que recordar que la respiración nasal es la vía de respiración ideal y natural para el ser humano, precisamente por lo que estaba yo diciendo, que filtra el aire, lo calienta y lo humedece. Eso garantiza que entre en esas condiciones a lo que es el árbol respiratorio, desde la tráquea, los bronquios, los alveolos, y así se evita que se estén irritando, que se inflamen y fácilmente se infecten. Entonces, esas cavidades que empiezan desde el nacimiento, la única cavidad que está por normal al nacimiento son los senos paranasales. Los senos paranasales. Pero, por ejemplo, a un niño que sin causa justificada le meten una sonda para extraerle secreciones al nacimiento, están aumentando hasta en 8 veces más que tenga problemas respiratorios. Y eso es muy importante porque muchos médicos, muchos pediatras, neonatólogos, tienen la costumbre, como si no fuera importante, de estar utilizando sondas para sacar las secreciones nasales, creyendo que de esa manera se va a garantizar que el niño mejore su habla o que esté normal. Muy lejos de eso. El niño sin riesgos nace, estornuda, saca las secreciones de manera natural. Y si no las sacara de manera natural, que es parte de la fisiopatología del primer jadeo o primera respiración, lo más adecuado es sacarlas con una bombilla. Una perilla. No utilizar sonda nasogástrica porque favorece irritación de la mucosa y que no se estén aereando los senos paranasales. Y entonces ese niño se va a volver un comelón rápido porque tiene que respirar y comer a través de la boca porque tiene la nariz tapada. También debe de aprenderse cómo le van a dar de comer. La alimentación al seno materno, el niño tiene que abrir la boca, tiene que ponerle en la areola, tiene que sacar la lengua, protuirla y luego llevarla hacia arriba, haciendo un sistema de succión, de ordeñamiento hacia lo que es la mama. En el caso a los niños que les dan un biberón, no tienen que hacer nada de eso, solamente tienen que graduar con la lengua toda la cantidad de leche que al mover simplemente muy levemente los labios les va a ofrecer. Y eso trae también como consecuencia que evite que se estén aereando los senos paranasales. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Primero, el niño tiene que estar fresco, sin exagerar de ropa, porque recuerden que el aumento de la temperatura hace que los cuerpos se dilaten. Esa dilatación física en medicina es inflamación. Los cuerpos se inflaman. ¿Y qué se inflama? Pues la piel por dentro. La piel por dentro es la mucosa. ¿Y por qué se llama mucosa? Pues porque produce moco. Entonces se inflama y en la medida que se inflama, produce moco. Claro. Mientras más se inflama, más moco.
Mientras menos se inflame, menos moco. Claro. Mientras más se inflame, el calibre por donde entra el aire disminuye. Mientras más desinflamado esté, el calibre es mayor y mayor obtención de aire para poderlo pasar a esas cavidades. Sí. En el transcurso del nacimiento a los 2 años de edad, se harían, aparte de los senos paranasales, se harían los etmoidales principalmente, y hasta los 5 años se pueden aerear los senos frontales. Pero ojo, hay adultos que no solamente no los tienen aereados, ni siquiera los tienen permeables. Lo primero que uno dice, ese adulto jamás en su vida ha respirado bien. Que es algo muy común, sí. No sabemos respirar y somos adultos. Sí, sí, así es. Estas enfermedades respiratorias, la verdad que es importante mencionarlas, porque como usted dijo, no nada más se trata de que se provoque una sinusitis a través de una sonda nasotraqueal, ¿no?, al momento del nacimiento, sino que todo esto puede también conllevar a una enfermedad mayor todavía, como es esa inflamación que nos puede provocar hasta una neumonía. Se inflaman los alveolos, los bronquios, y entonces puede ser toda la caja torácica que se pueda ver comprometida. Sí, una de las teorías actualmente en Europa más importante para la patología respiratoria es la mala respiración. Antiguamente ni siquiera se tomaba la respiración nasal, ni siquiera se tomaba en cuenta. De hecho, los alergólogos dividen lo que es la rinitis alérgica y el asma, ¿no? Sí. Todos los niños que tienen rinitis alérgica tienen asma potencialmente, y todos los niños que tienen asma pues tienen rinitis. La única diferencia es que no se ha hecho el diagnóstico ni conocen un método de poder evaluarlo, que existe. Entonces, por ejemplo, una neumonía, difícilmente esa neumonía, claro que hay casos que llega por vía hematógena, sí, definitivamente, o puede ser secundaria a un traumatismo, o puede ser también de otras formas de patologías agregadas, pero la mayoría de las neumonías en los niños es porque entró directamente el germen. No hubo el filtro. Si hubiera habido el filtro, se hubiera quedado con una rinitis o rinofaringitis o sinusitis bacteriana, sino que entró, y en un niño que siempre hay un equilibrio entre la enfermedad y nuestra capacidad de defenderse, o sea, entre el germen y nuestra capacidad, pues se rompe. Si aparte están inflamados esos bronquios o está inflamada la mucosa, pues fácilmente se van a encontrar un medio propicio para causar ahí una producción de bacterias y crear una neumonía bacteriana. Pero también hay neumonías virales, y también hay otro tipo de neumonías que son muy frecuentes y que no son diagnosticadas y también producen problemas respiratorios. Por ejemplo, si escuchamos a madres jóvenes, yo diría que 6 de cada 10 al menos dicen que su niño tiene reflujo. Y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no le das el pecho? No se lo doy porque el niño tiene reflujo. Y entonces le tienen que dar una fórmula. Y las más de las veces la fórmula ni siquiera es la fórmula adecuada para ese reflujo. Entonces, ¿cuáles son los errores? Primero, no se hizo un diagnóstico como debe de hacerse. Fue solamente una opinión, y que por esa opinión se cambió toda una forma de alimentación. Segundo, no se enteraron si los pacientes tienen una atopia agregada o no, porque los niños atópicos refluyen 2 de cada 3 los primeros 6 a 8 meses. ¿Y qué es lo que pasa con este reflujo? Hay niños que el niño que refluye cantidades exageradas es el que menos va a tener repercusiones respiratorias, porque vacía de golpe, y él mismo y los mecanismos naturales le están protegiendo de nuestro árbol respiratorio para evitar una aspiración masiva. ¿Y por qué digo esto? Porque a diferencia del chimpancé, los humanos solo tenemos una válvula que divide el aparato respiratorio del digestivo, a diferencia de los chimpancés que tienen 2. O sea, el chimpancé puede respirar y comer a la vez, pero el humano no. Claro. El humano o come o respira. Entonces, hay niños que están refluyendo. Las más de las causas en el atópico es porque tienen una deficiencia del tono del cárdiax y tienen una mal rotación del fundus gástrico, que se va a corregir alrededor entre los 5 y 7 meses de edad.
Pero los niños que tienen reflujo por otra razón, y quiero aclarar que los niños que más reflujo tienen son a los que les hicieron más ultrasonidos. Existe un estudio desde hace más de 10 años en el que se demostró que mientras más ultrasonido se le hace a la mujer embarazada, mayor es la posibilidad de que desarrolle enfermedad por reflujo gastroesofágico ese niño. Y luego de ahí vienen las cosas, es más frecuente en el primer hijo, hasta un 50%, y después van aumentando los datos y siguen con los ultrasonidos. Es muy interesante. Pero volviendo al tema, entonces hay niños que cada vez que comen tosen, o cada vez que comen ya no pueden seguir comiendo porque están broncoaspirando. Y entonces son niños que hacen neumonías de repetición, y ahí van corriendo los papás a internarlo porque hizo pulmonía el niño. Y no aumenta de peso, y hizo pulmonía. Y desgraciadamente en México tenemos diagnósticos muy tardíos, muy tardíos. La única manera de garantizar que ese niño respire mejor y que se nutra bien es hacerle una corrección quirúrgica con una derivación del estómago, una gastrostomía y funduplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que le dan un poco la vuelta para aumentar el tono del cárdiax, que no se esté tan flácido y que se regrese parte del alimento, y con la gastrostomía garantizar que se alimente. Entonces ese niño va a tener un buen crecimiento y desarrollo los primeros 2 años de vida, que son fundamentales, evitando neumonías y evitando desnutrición. Pero vemos niños que tienen 4 o 5 años, que han tenido 6, 7 neumonías, y los médicos ni siquiera se han enterado pues, que le pueden ofrecer un tratamiento para evitar eso, si es que no mueren en alguno de estos eventos, que se broncoaspiren y ahí quedaron. Y la otra es que van a tener efectos secundarios por la misma desnutrición y los fenómenos hipóxicos, hasta producirle daño cerebral, porque empiezan con convulsiones por hipoxia, se empiezan a dañar y se vuelve un círculo vicioso terrible. Así es. Doctor, hace un momento usted mencionaba acerca de que el asma puede ser de tipo alérgico, pero también es conveniente mencionar que no siempre es una alergia, sino que tiene otro fondo, por ejemplo, el psicológico. ¿Qué nos puede decir sobre el asma? Por ejemplo, antiguamente se decía que los adultos tenían un 50% en los cuadros agudos, un fondo emocional o psicológico. Cuando decimos eso, es un poco injusto porque la gente piensa que es solamente las emociones. No. Existen unos mediadores bioquímicos que producen ciertos efectos en unos receptores bioquímicos que producen una acción a nivel respiratorio. Y entonces, esa alteración trae como consecuencia que, pues, cada vez que hay un evento o una circunstancia le produce dificultad para respirar. Pero no es en sí, como dicen, oye, ya te enojaste. Sí, me enojé. Ese es el efecto emocional. Pero enojarme se eriza el pelo, se libera parte de jugo gástrico, trae otra serie de eventos que producen mediadores bioquímicos que no los vemos, no los detectamos o los desconocemos. Sí existe un fondo emocional, y decía que los adultos es muy frecuente, pero ahora estamos viendo que los niños existen efectos que antes eran desconocidos por los médicos. Por ejemplo, he reconocido que ahora los niños se deprimen. He reconocido que los niños tienen alteraciones muy serias en su personalidad que producen efectos emocionales. Hemos visto el mal manejo de esas emociones, o niños que son violentados, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que causan un efecto principalmente en la respiración, pero también hay circunstancias del niño que es normal en todos los aspectos, excepto cuando se somete a una prueba de ejercicio, y se llama reto al ejercicio o asma por ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que él no está preparado y sus mecanismos al hacer el ejercicio le producen un cuadro agudo en el cual le cuesta trabajo respirar y da toda la sintomatología del asma. Actualmente, lo primero que se recomienda en Europa, por ejemplo, porque en Europa nosotros estamos copiando un poco el patrón de Estados Unidos,
Y Europa va un poco más adelante todavía que el patrón norteamericano con respecto a la paternidad y la calidad de vida. Me voy a explicar. Por ejemplo, en Europa las parejas viven juntas, ven si se atraen, si se toleran, si conviven adecuadamente y después hacen planes. Bueno, pues mira, vamos a comprarnos una casa, vamos a ahorrar, vamos a casarnos, y ya cuando hicieron ese plan, pues ahora sí ya llegó el momento de que tengamos un hijo, ¿verdad? Es una responsabilidad para toda la vida. En México es todo al revés. En México primero se tiene al hijo, ¿verdad? Después ven a ver si el papá quiere quedarse o forman un hogar, y después ven cómo le van a hacer para vivir, ¿verdad? Y toda esa diferencia pues trae consecuencias también que pocas veces las abordamos y simplemente queremos una solución mágica, una solución práctica, que con una sola acción solucione un montón de problemas que no es posible. Doctor, y por último, hablemos un poco de la influenza, que precisamente hace poco acabamos de pasar, ¿no? La influenza ha cobrado importancia ahora a partir del COVID, creo yo. Y antes del COVID, posiblemente hace unos 15 años. Hasta antes de ese tiempo, la gente mayor, como un servidor, pues no podíamos meternos en la cabeza o entender por qué un adulto tenía que vacunarse. Entonces, la vacunación de la influenza empezó en las personas mayores de 65 años, después le fueron bajando a los 60 años y ahora pues ya la recomiendan a toda la población. ¿Por qué? Porque no la tomábamos en cuenta, porque eran muertes generalmente de personas mayores y todo lo que era enero y febrero, que coloquialmente conocían que se morían ahí las personas mayores, porque les daba influenza. Y la gente decía, oye, pero si estaba muy colorado, muy activo, mira nada más, ¿cómo es posible? Nomás le dio tos y ¡pum! Se murió. Una gripe, dice. Una gripe maltratada, ¿verdad? Se murió, no, lo que pasa es que tuvo influenza. Entonces la influenza es, ¿por qué nos tenemos que vacunar de la influenza? Bueno, porque la influenza cambia cada año. Entonces la vacuna que nos pusimos es la vacuna que sirvió para ese año. Así es. Entonces necesitamos una nueva vacuna porque no cubre a la influenza a la que nos vamos a enfrentar ahora. Esa es la razón. La influenza, por ejemplo, desde hace décadas estaba causando alrededor de entre 30 y 40 mil muertes de mexicanos por año. Es una cifra altísima. Elevado número. Sí, nada más que la gente no lo tenía en conciencia. Y ahora, afortunadamente, con la vacunación, esas cifras han bajado. Pero ojo, cuidado, han bajado en los adultos mayores que han aprendido más rápidamente, apenas sale la vacuna, van y se la ponen. Sí. Que con la gente menor que considera que como están jóvenes, pues no se van a morir y no les va a afectar. No, yo creo que debe de ser una labor de convencimiento a toda la población que la influenza se debe de vacunarse de la población, porque la influenza mata. Claro. Sí, y hay cualidades y calidades de esa influenza, existen también muchos factores desde el momento del diagnóstico, el cuadro clínico, la toma de decisiones terapéuticas oportunas y adecuadas para garantizar que ese paciente no se dañe o no muera. Muy bien, doctor. La verdad que estos temas sobre las infecciones respiratorias es muy amplio y quisiéramos seguir porque de verdad que está interesante su plática, doctor. Pero bueno, es tiempo de despedirnos y nada más voy a pedirle, por favor, que le envíe un mensaje a nuestro público y le dé las recomendaciones que debe seguir sobre las enfermedades respiratorias. Cómo no, con todo gusto. Primero, aquí en Veracruz y en el sureste, considero yo, hay que recordar que estamos en la zona del Sotavento. ¿Eso qué quiere decir? Porque a pesar de que vivimos con temperaturas cálidas para otras ciudades o otros países, las variaciones de la presión atmosférica, que ya no hablamos de eso, pero juegan un papel muy importante en la respiración, son de hasta 15 a 20 milibarios en horas. En la Ciudad de México, por ejemplo, una variación de 5 milibarios se lleva alrededor de 2 semanas. Entonces, esa variación es muy importante porque nuestra respiración está basada en cambios atmosféricos, en presiones atmosféricas.
Y hay 7 capas desde que tomamos el aire y lo llevamos a nuestras células que van a hacer cambios iónicos de tipo atmosférico por presión. Es muy importante para la población en general, pero ¿y qué pasa con aquel que ya trae una infección? ¿Y qué pasa con aquel que no se vacunó? ¿Y qué pasa con aquel que es hipertenso, tiene un cuadro metabólico, es sedentario, no hace ejercicio, o trae una enfermedad ya crónica, ¿verdad?, que existe mucho por acá, o que tiene una enfermedad laboral que ha repercutido en sus pulmones, como los mineros o muchos otros trabajadores? Entonces las recomendaciones serían, primero, hay que vestirse con la ropa adecuada dependiendo de la temperatura y las condiciones del clima. Eso es importante porque vestirse de más, cubrirse demasiado es igualmente malo que estar descubierto. Lo que realmente nos daña son los cambios bruscos de temperatura. Luego de ahí, muchas madres me preguntan, ¿cómo le puedo hacer para que mi niño no se enferme, que se enferma cada rato? Bueno, ahora ha disminuido eso con el cubrebocas. Pero lo ideal sería una bufanda o un cubrebocas, porque si el niño respira por la boca y tiene tapada la nariz, su posibilidad de enfermarse es mayor. Entonces yo diría hay que garantizar no respirar por la boca, mantenerse bien hidratado y fresco, o sea, no demasiado arropado, ni tampoco quedarse a que se enfríe. Tomar muchísimos líquidos, como decía yo, estar bien hidratado, comer cítricos y verduras, que ya sabemos que los cítricos y la vitamina D favorecen el aparato inmunológico y protegen principalmente de enfermedades virales. Y luego de ahí, pues la cosa que hemos aprendido en esta pandemia, usar cubreboca, utilizar el estornudo social, o el saludo social como le llaman, mantener la distancia adecuada y evitar el contacto físico cercano, porque no tenemos garantía que a quien vamos a saludar esté sano, ¿verdad?, y no nos vaya a enfermar. Eso es parte de las recomendaciones que yo les podría dar. Y yo quiero agradecer a la doctora Gregoria Herrera esta invitación, me la he pasado padrísimo, ¿verdad? Bueno, y espero que se repita además. Claro que sí, está usted invitado, doctor, para una próxima plática que vamos a preparar, porque la verdad es muy ameno platicar con ustedes. Gracias. Nos despedimos, amigos, muchísimas gracias por haber estado escuchándonos aquí en JA Multimedia Streaming en redes sociales. Los esperamos en un próximo programa con su amiga Gregoria Herrera Corona y sus invitados. Hasta luego.